Hola, hola nuevamente. Que Dios les bendiga y bienvenidos a esta nueva sesión del curso de escatología o teología de la esperanza, como dice el autor Jürgen Moltmann. Eh, Estuvimos estudiando anteriormente acerca de qué es la esperanza y qué no es la esperanza. Ahora toca eh, reflexionar acerca de este aspecto de cuando esperamos, ¿qué esperamos? Eh, la palabra de Dios revelada nos dice que Cristo vino y que va a volver nuevamente, que va a regresar. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Decimos que la palabra de Dios se va revelando de manera progresiva, o estamos estudiando el tema de la revelación progresiva. ¿Qué significa esto? Partamos entonces con los textos bíblicos y después estaremos yendo y viniendo a los diferentes libros para poder profundizar un poco este concepto de la revelación progresiva. Si leemos el Evangelio de Mateo, por ejemplo, el primer Evangelio, bueno, que como los tenemos en orden en la Biblia, Jesús dice varias veces, antes se ha dicho, pero ahora yo les digo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en Mateo 5, 22 dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, entonces después va a decir en otro, ustedes han dicho han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo. O sea, siempre Jesús está citando el Antiguo Testamento. Otro versículo. Ustedes escucharon que se ha dicho, en Mateo 5, 31, se ha dicho, cualquiera que se divorcia de su mujer debe darle certificado de divorcio, pero yo les digo, se ha dicho, pero yo les digo, está escrito, pero yo les digo, ustedes escucharon que se dijo, pero yo les digo, y hay sí muchísimos versículos en donde Jesús está hablando del Antiguo Testamento y dice, pero yo les digo. O sea, es decir, que desde un mismo tema parece, según concluimos con esto, que eh, hay una palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero ahora, desde la revelación nueva que viene con Jesús, la plenitud de la revelación, se debe interpretar de una manera o se le debería dar, como se dice, una vuelta de rosca. Hasta un punto llegó el Antiguo Testamento, la revelación, pero ahora Jesús dice, nuestra comprensión de la revelación va progresando, va progresando nuestra capacidad de comprenderla y a la vez Dios mismo se va revelando de una manera nueva. Decía Fray Juan de la Cruz allá hace algunos siglos, eh, Dios habló muchas veces, pero la última vez dijo una palabra y fue su Hijo, y después se cayó. En Jesús dijo todo lo que quería decir el Padre. Entonces, por ejemplo, en Colosenses 2:17 va a decir que todo era sombra de lo que iba a venir. Entonces, si nos quedamos anclados en las prácticas y en muchas creencias del Antiguo Testamento, estamos hablando de la sombra de lo que iba a venir, porque la revelación se va dando como escalones, por decirlo de alguna manera. Entonces, cada vez que leemos un texto del Antiguo Testamento hay que ver qué dice Jesús o cómo se entiende en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que es una vuelta más de rosca, una comprensión mayor de estos textos. Por eso decimos que la revelación va siendo progresiva. Por eso dice Colosenses 2:17, ¿no? Todo esto, o sea, las prácticas del Antiguo Testamento no era más que sombra de lo que iba a venir. Quisiera presentar eh, un, una, un PowerPoint con respecto a esto para no abrirme mucho de tema. Entonces, fíjense lo que dice, eh, a ver, ahí estamos. Entonces, estamos estudiando el tema de la revelación progresiva y la escatología basada en la historia de la salvación. Entonces, antes se ha dicho, pero ahora yo les digo.
Acá hay solo algunos ejemplos de que algo en algún momento servía o era útil y ahora se le da una nueva comprensión. Dios mismo se revela dándole un nuevo significado y más profundo a algo que ya estaba enseñado, algo que estaba mandado. Eh, entonces, la última revelación que se da, en donde Dios muestra su voluntad, es con Cristo. Cristo es la plenitud de la revelación, la plenitud de la divinidad, dice Colosenses 1, ¿no? En Él está todo el tiempo, Él es el principio de todo, todo cuanto existe fue creado por Él, para Él, y todo se mantiene en Él, de manera que Cristo sustenta cada cosa, amándola la sostiene en su ser. Y el final de la historia de Jesús, que se dio en un momento que nació, creció, murió en la cruz, resucitó, toda esta historia eh, es, es una muestra de todo lo que va a pasar, no solo lo que pasó con Jesús, sino lo que va a pasar con todos. En Hebreos 1:12 dice la palabra de Dios que eh, según la traducción de la Reina Valera 60, en el pasado, no, perdón, esta es la Biblia para todos, la del lenguaje sencillo. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, en muchas maneras, parciales y variadas. O sea, Dios habló a nuestros antepasados de muchas maneras, a través de los profetas y en formas parciales y variadas. Y en estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Él creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. O sea, Jesús viene a traernos nuevamente una palabra de Dios, una revelación, pero es una revelación que es plena. Ya no es de una manera parcial y variada, como dice el versículo 1, Hebreos 1:1. Entonces, dentro de la historia, hay una historia superior de revelación, cuya progresividad se expresa en la idea de un despliegue escalonado, graduado de la salvación, de acuerdo con el plan de Dios trazado de antemano, ¿verdad? Hay una imagen, no recuerdo si es de Karl Barth, que él dice que la revelación de Cristo en su nacimiento, muerte y resurrección son como escalones, pero si no está la segunda venida, dice uno se queda como un escalón que en el aire, que no llega a nada. Entonces, por eso va a decir Gálatas 4:4, cuando se cumplió la plenitud, se cumplió la plenitud de los tiempos. Dios envió a su Hijo que nació de mujer y sujeto a la ley, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, la tarea del teólogo, nuestra tarea en teología consiste en superar al ahistórico historicismo realista, dice Moltmann. ¿Qué significa esto? Eso de pretender que la historia que estamos viviendo no es real, hay que superarlo esto. Hay una sola historia y es una historia sagrada y es esta historia de la salvación, en Dios, donde Dios se mete dentro de la historia. Entonces, hay un horizonte escatológico del futuro que la revelación de Cristo tiene para el mundo y se encuentra allí. O sea, la revelación misma, de la revelación de Dios, implanta, impulsa, dirige el proceso de la historia. Lo dirige, lo impulsa, lo anima, lo empuja. Por eso dice Moltmann que para entender el hoy que viene del pasado es necesario interpretarlo desde el futuro. El futuro nos dice acerca de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, por qué existimos. Entonces la revelación debe ser entendida, experimentada, aguardada y querida como un predicado de la historia, como un predicado de la revelación escatológica. Por eso dice Moltmann que la revelación se da en la historia, pero apunta a algo más allá de la historia, es metahistórico. Dios se muestra en la historia, pero al final de la historia se muestra en plenitud. Entonces, la teología, el teólogo, debe escuchar el lenguaje de la historia, debe señalar la presencia de su rey en la historia, debe señalarlo y de su reino, el rey y el reino, ambas cosas. Ahora, ese reino de Dios, decimos, ya
ya está entre nosotros, ya está. Pero no ha llegado a su culmen, no ha llegado a su plenitud. Por eso cuando Juan el Bautista escuchaba que Jesús predicaba y lo que predicaba, Juan el Bautista, recuerdan, él decía, el hacha está puesta en la raíz, todo árbol que no da fruto será cortado, arrojado al fuego, conviértanse raza de víboras, pecadores, un lenguaje muy duro el de Juan el Bautista. Entonces, él, cuando está después en la cárcel por haber denunciado a Herodes y su amante Herodías, entonces, y estando en la cárcel, dice la palabra de Dios en Mateo 11, 4, 6, que los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle a Jesús si eras vos el que teníamos que esperar, el que iba a venir, o teníamos que esperar a otro. Entonces Jesús les respondió ahí en Mateo 11, 4, 6. Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. ¿Por qué dice Jesús estas palabras? Porque estas palabras son justamente la profecía de Isaías que decía, que anunciaba, que profetizaba acerca de qué iba a pasar cuando el Mesías iba a venir. Y eso es lo que dice Isaías 35 en el capítulo, ¿no? Pero voy a tomar 3 versículos donde dice Isaías 35, 4, 6, digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman, miren, aquí viene su Dios. Aquí viene su Dios, Él los salvará, se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. Algo parecido va a decir en Isaías, en Isaías 61, que está comentado también por Lucas cuando Jesús presenta su ministerio. Y a los pobres se les anuncia la buena noticia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar testimonio, para anunciar el año de gracia del Señor. Entonces, cuando en Mateo 12, 28 dice Jesús, yo expulso los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa, dice Jesús, que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes, ya ha llegado. Mateo 12, 28. Después en Lucas 17, versículo 20, 21 va a decir que cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él le respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí allá, porque en realidad ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está entre ustedes, ya está entre ustedes. Entonces, la palabra de Dios dice que el reino de Dios ya está entre nosotros, pero todavía no ha llegado a su plenitud, no ha llegado a su consumación, porque estamos en camino, estamos en un estado viatoris, como se dice, somos caminantes, estamos en camino hacia la tierra sin mal. Por eso en Juan 5:29 va a decir que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Entonces, estamos en camino y en algún momento seremos juzgados. En Lucas 17, 20, 22 va a decir que cuando los dice, cuando los Jesús le preguntaron cuándo había de venir el reino, les dijo que el reino ya está entre ustedes. En Mateo 26, 29 va a decir, yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. O sea, estamos en proceso. Va a llegar un momento que será los cielos nuevos y la tierra nueva. Y la tierra gime esperando ese momento. La tierra está gimiendo como dolores de parto esperando ese momento. Entonces, todavía no es una realidad plena. Por eso dice acá en Mateo 26, 29, hasta el día en que beba con ustedes nuevamente en la casa del Padre. En Primera de Tesalonicenses 4:6 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios y los muertos resucitarán, los muertos en Cristo. ¿Esto quiere decir que esto va a pasar en el futuro? Todavía no, todavía no. Ya están las señales del reino de Dios. Los pobres los enfermos son sanados, los muertos resucitan, los ciegos ven, los sordos oyen. Los demonios son expulsados, a los pobres se les anuncia la buena noticia, ya está el reino de Dios, pero no ha llegado a su plenitud. En Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. O sea, esto va a pasar, pero no ahora. Ya está el reino de Dios, ya están las primicias del reino, pero no ha llegado a su plenitud. En aquel día, decía Lutero, en aquel día sí, ya no habrá más muerte, ni llanto, ni pena, y las cosas sucedidas ya pasaron. Entonces, esto pasará en el futuro, todavía no estamos viviendo. La consumación está en camino. Mientras tanto, a su pueblo, a nosotros, nos queda anunciar el reino de Dios que ya está entre nosotros y a la vez suplicar que venga a nosotros su reino. Dios ya está, pero esa plenitud se va a dar más adelante, pero ya está. Por eso Dios dice, ya está entre nosotros, pero debemos orar, venga a nosotros tu reino. El testimonio del nacimiento, de la muerte, de la resurrección, fundamenta esta certeza que tenemos, esta seguridad, esta esperanza de que va a venir, y fundamenta también la misión de la iglesia. La iglesia está en misión para proclamar la muerte y la resurrección de Cristo, para proclamar que Cristo viene nuevamente. Por eso decimos, anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Este es mi deseo para los que estamos estudiando este texto y este tema del libro de Jürgen Moltmann, Teología de la Esperanza, en el capítulo 2. Entonces, que Dios les bendiga y los animo a seguir profundizando en la palabra de Dios y en la expectación del Señor que viene a cada momento. Decía Justino, un mártir de los primeros primitivos, él decía que Cristo viene muchas veces, vino cuando el verbo se hizo carne, también viene y va a venir algún día en la segunda venida, en la parusía, pero también viene a cada momento a dar testimonio de su presencia en nosotros. Moltmann va a decir que hay momentos en la historia de la salvación en que Dios se aquieta en donde encuentra espacios que son eco de su presencia. Es decir, donde la comunidad se ama, Dios está allí porque Dios es amor. Entonces, pero mientras tanto, estamos trabajando, anunciando la palabra de Dios a otro, el amor de Dios a otro, y ese es nuestro mensaje, anunciar que hay una historia de salvación que se va revelando progresivamente y se revela definitivamente en Jesús. Todo lo que Dios quiere decir ya lo dijo en Jesús. Y esto es un criterio importante de discernimiento por si vienen algún inspirado, alguno que dice que ha tenido una revelación de Dios y hay que ver y cotejarla, confrontarla con la revelación de Dios. Que Dios les bendiga entonces y nos vemos. Y dejen sus comentarios aquí en la cajita de comentarios en el YouTube. Que Dios les bendiga. Adiós.